Yo, antes de presentarla, quería anticiparle que, además que la conferencia va a ser muy buena, quería anticiparle que al final, después de las preguntas, hay también unos avisos, anuncios, así que si se pueden quedar unos minutos más. Hay un video. Un anuncio, un video de un congreso próximo asociado a la Asociación de Tecnología. Bueno, yo en particular, para mí es realmente un honor poder presentar a María Laura, que podríamos decir, como decía, una vieja publicidad que ha recorrido un largo camino antes de llegar acá, porque ella hizo su licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Sur, después hizo una maestría en Ecosistemas Acuáticos Continentales en la Universidad Nacional del Litoral, y como si esto fuera poco, hizo el doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán. También, como si esto fuera poco, ha publicado más de 110 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales, ha escrito capítulos de libros y ha estado presente en numerosos congresos, haciendo también más de 100 publicaciones en esos congresos. Uno podría decir, qué bárbaro, pero le podemos agregar que también ha formado un importante grupo de gente, ha dirigido tesistas, que ya dirigen tesistas, o sea, ha tenido una profusa carrera de formación de lo que llaman recursos humanos, que vendrían a ser personas capacitadas para entender aspectos de la naturaleza y en particular la limnología, y durante su trabajo se ha enfocado principalmente en los ecosistemas patagónicos. Entonces, yo diría que prácticamente todos los ecosistemas patagónicos, principalmente los más desconocidos, han sido abordados por algún estudio realizado por María Laura. Y también yo creo que está atenta a las problemáticas de la Patagonia. Esto ha hecho que participe en varios foros de discusión, en varios mesas de trabajo, en varios encuentros. Yo en particular he compartido alguna mesa de trabajo y también debo decir que no solo que superó siempre las expectativas de quienes las invitamos, sino que nos hacía quedar mal, porque era una persona muy ordenada, muy prolija y que hacía todas las cosas cumpliendo el plazo. También debo decir que alguno de la gente que se formó con ella tiene la misma actitud, o sea, nos hace quedar mal, porque cumplen con los plazos, cosas que a veces no hemos hecho. Pero así que por todo eso, yo creo que, más allá que aprovecharemos la charla, el título de la charla, indicadores de disturbios antrópicos en ecosistemas acuáticos patagónicos, y la segunda frase, un recorrido por las nuevas y no tan nuevas problemáticas ambientales. Cuando yo leí ese título, digo, claro, trabajó un montón de tiempo y ahora se da cuenta que hay, además de las viejas problemáticas, nuevas problemáticas que enfrentar. No sé si será eso, para eso invito a escuchar. Bueno, hermosa tu presentación y gracias, Adonis. Y bueno, quiero agradecer obviamente a la organización por invitarme a dar esta conferencia, que espero sea del agrado de todos ustedes. Y bueno, sí, nos vamos poniendo viejos con todo eso que dijiste. Esta charla tiene un poco que ver con eso, un recorrido de las distintas preguntas que me fui haciendo yo a lo largo de mi carrera. Apenas me recibí, hasta llegar ahora, ya tengo 60 años, ya estamos hablando de la jubilación acá con colegas. Y es un poco lo que decía Doris, ¿no? Un grupo de investigadores conformado, sólido, en la ciudad de Esquel, con varios discípulos que ya son doctores, que a su vez dirigen doctorados, así que bueno, muy gratificante. Pero la verdad es que me puse a pensar en este recorrido, uno reflexiona un poco de cómo eran las cosas al principio, y la verdad es que hay
mucho hecho, mucha agua que llegó al río y bueno, vamos a ver algunas de estas cosas. Como dijo Doni, yo soy de la Patagonia y la Patagonia es un territorio muy amplio que tiene una diversidad de paisajes alucinante. Llama por sus hermosos lagos, llama la atención, lagos ubicados en cordillera con bosques nativos y bosques súper sanos, digamos, muy saludables, muy densos. Tenemos ríos, por ejemplo, como el río Arrayanes, que también tienen sus zonas ribereñas que prácticamente no se diferencian del bosque que hay en la cuenca porque es continuo, no está intervenido. Pero también tenemos zonas que están prácticamente desprovistas de bosques. Tenemos grandes lagos, ¿no? Y tenemos cursos de agua que atraviesan la meseta, que es más árida. También acá tenemos el valle del río Chubut. Hay otro gran problema que ha tenido la Patagonia en los años y es que es de desertización. Hay toda una zona muy árida, muy seca. Y cuando uno hace un zoom sobre los ríos de la cordillera, uno se puede encontrar con un ambiente como este, sustratos rocosos, aguas torrentosas, con un corredor ribereño muy sano, muy diverso, muy saludable. Y también asociados tenemos como ambientes acuáticos a estos humedales que nosotros llamamos mallines en la Patagonia, que tienen también una serie de características muy interesantes y que son bastante aprovechados, ¿no? Ahora, la Patagonia no está exenta de disturbios ambientales, sobre todo yo voy a enfatizar aquellos disturbios que tienen origen antropogénico, que han sido producidos por la humanidad, y voy a enumerar algunas. Si bien la Patagonia no es una zona densamente poblada, tenemos muchas urbanizaciones que están siempre al lado de un río. Este es el caso de la ciudad de Trevelin, donde yo estoy viviendo, donde uno puede ver el río Percy y la ciudad está inmediatamente ubicada al lado del río. Obviamente las urbanizaciones traen problemas, como es el vertido de efluentes que pueden estar tratados o no tratados, dependiendo de la magnitud de la ciudad. Y tenemos zonas, esta es una foto del río Percy, y uno podría pensar, bueno, pero esto parece La Pampa. Bueno, nosotros también tenemos ambientes intervenidos en Patagonia, no muchas cuencas totalmente transformadas, pero tenemos esta problemática, ¿no? Donde uno perfectamente puede observar dónde va el río, un corredor ribereño y bueno, toda la otra zona transformada. Entre otras actividades tenemos colecta de madera para carpintería, para leña, tenemos varias cuencas en toda la zona que han sido forestadas con especies de pino que son exóticas. También tenemos profuso desarrollo ganadero, no es equiparable al que tenemos en la zona norte del país, pero muchos de estos emprendimientos están cerca de cursos de agua y tenemos también ríos y lagos embalsados, ¿no? Para la generación de energía hidroeléctrica o aprovisionamiento de agua. Otra de las grandes problemáticas que estamos teniendo son los incendios forestales. No hablo de los incendios naturales, sino de los incendios producidos adrede por el ser humano. Y bueno, lamentablemente Esquel y el Parque Nacional Los Alerces en este último tiempo han tenido uno de los incendios más grandes en el territorio, ¿no? Y son poderosísimos porque afectan grandes masas de vegetación en las cuencas, trayendo bastantes problemas. Esta última foto es de Didimo, que es el tema de las invasiones, que es otra problemática. Y tenemos todos los días, todos los años, alguna cosa nueva que aparece. Tenemos Corvícula, ahora, corregime Pablo, sí, en la desembocadura del río Chubut, el nuevo hallazgo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco, porque esta charla trata de los bioindicadores. Cuando uno habla de bioindicadores, podría trabajar con una comunidad abordando diferentes niveles de integración biológica, ¿no? De organización biológica, bacterias, fitoplancton, zooplancton, perifiton, plantas acuáticas, invertebrados, peces, anfibios, aves. En mi vida me he especializado muchísimo en la parte de invertebrados acuáticos como comunidad, en la que más manejo. Más recientemente hemos abordado otros estudios con plantas acuáticas para establecer bioindicadores. Bueno, uno lo que hace generalmente cuando trata de buscar bioindicadores es va al campo, toma las muestras, documenta un buen set de datos ambientales y lo que trata de hacer es ir al laboratorio, separar las muestras, identificar los organismos, contarlos y generalmente lo que hace es construye una planilla así, ¿no? Entonces tenemos datos, en este caso cuantitativos, un listado de especies, un set de ríos y pone todo en la computadora, aplica unas métricas, unos
cálculos matemáticos, y lo que trata de hacer es contrastar situaciones de referencia, que se habló bastante de lo que es la prensa, respecto a sitios impactados. Y entonces uno lo que trata de ver si estos indicadores o si estas métricas que estamos afirmando nos dan una señal de si ese lugar tiene buena calidad del agua o está degradado. Si el nivel de apartamiento de las cajitas es grande, decimos que bueno, la respuesta del indicador al disturbio es buena y que es medible o cuantificable. Y es un poco eso es lo que buscamos cuando trabajamos con indicadores. Ahora, volviendo al tema del principio, ¿cómo llegamos nosotros a los bioindicadores? Y ahí me puse a pensar que en general uno para trabajar y obtener bioindicadores confiables lo que hace es genial, me borró las letras por adentro. Bueno, lo que me acuerdo. Uno trabaja generalmente en escalas para tratar de entender la distribución de las especies. Para eso lo que hace es un inventario biológico. ¿Cuántas especies hay? ¿Qué especies hay? ¿Dónde están? Y trabaja en una escala con listados. Después viene la escala espacial. Esa escala puede ir desde lo que va desde el mesohábitat, el microhábitat, o puede trabajar a escala de cuenca o a escala de paisaje. Entonces las escalas o las dimensiones de análisis van a ir cambiando. Y no todos los trabajos o enfoques son iguales si la escala es diferente. Acá lo que tendría que decir es la escala temporal. La escala temporal, que es algo en lo que nosotros hemos dedicado bastante tiempo, analiza, por ejemplo, los ciclos de vida de las especies. ¿Y esto qué nos da? Nos da una idea de cuándo voy a encontrar, primero, si la voy a encontrar a la especie en el agua, si está como huevo, si está como larva, si están los reclutas, o si ya se fue al aire volando, porque el 85% de los elencos que componen, por ejemplo, los ríos de Patagonia en su estado saludable, son insectos. Entonces tienen buena parte de este ensamble de insectos, tiene estadios alados. Entonces eso es importante para entender cómo cambia a lo largo del año, cuándo puedo encontrar la especie, o si hay algún momento del año que no la encuentro y si eso es una causa natural. Uno lo que trata de hacer es establecer relaciones especie-ambiente y ahí es cuando recién entendemos qué es un bioindicador. Bien, la primera pregunta era ¿qué especies? Yo les hablaba de distribución, inventarios. Yo pasé los primeros años de mi carrera enviando muestras a todos los países para que me los identificaran porque no teníamos especialistas. Estoy hablando acá hace 91, miren, más de 35, 36 años. El único que me daba respuestas de las especies era Eduardo, que era el taxónomo experto en efémeras, pero pasé buena parte de mi tiempo enviando muestras desde Nueva Zelanda, Estados Unidos, porque no teníamos claves para poder identificar esas especies. Lo bueno es que hoy tenemos una buena cantidad de taxónomos en el país. Estas son las fotos de mis colegas del laboratorio que han abordado el estudio de algún grupo. Y yo quiero revalorizar la tarea que hace el taxónomo porque cuanto más articulamos nuestros trabajos con los taxónomos, mejor es la calidad de los inventarios que producen los ecólogos. Y a veces, voy a usar un término medio feo, el taxónomo está ninguneado, ¿sí? Yo creo que hay que valorar el trabajo del taxónomo, que lleva mucho tiempo para poder entender, bueno, esta especie es tal, esta otra especie es tal, no, mira, te la confundiste, y bueno, y mejorar los elencos de las especies. Así que yo soy de promover el trabajo articulado entre limnólogos y taxónomos. Bueno, los primeros trabajos que yo hice, que fue mi tesis de máster, que ahí se les contaba a Doris, fue un trabajo que hice en el Esquel Percy, en donde, simplemente para mencionarles, me hice varias preguntas. Primero, desde la ciudad de Esquel, aguas arriba hasta aguas abajo, qué es lo que había y a qué respondía. Y bueno, uno lo que va estableciendo es cómo se acoplan las especies desde la montaña, a medida que pasan, el río se va ensanchando, va siendo modificado y cómo esas especies van cambiando en un gradiente de ancho, profundidad, caudal, temperatura, una serie de variables ambientales y cómo va variando, por ejemplo, la densidad, la abundancia, los colectores, los grupos funcionales, los sustratos, la diversidad, la biomasa, si la respuesta en términos de densidad y de biomasa es la misma. Bueno, ese fue un poco el primer trabajo que yo hice y esto me ayudó mucho a entender esta cuestión de las relaciones especialmente. Y este es un ejemplo, el que les acabo de dar, de un estudio en una cuenca. Ahora, yo les dije que también
podemos tener estudios más a escala de paisaje. Y este trabajo lo hice también a los comienzos de mi carrera, donde examiné un set de ríos desde el Bolsón hasta Calafate. Fíjense, estamos hablando de la prehistoria, los mapas eran en blanco y negro. Éramos re aburridos, Adonis, para escribir y publicar nuestros papers. Yo ahora me maravillo con las producciones de los discípulos. Bueno, pero ¿qué hacíamos? Queríamos ver cómo se distribuían en este gradiente de latitud, de temperatura, un set de ríos agrupados en función de la abundancia de especies. Entonces uno empezaba a deslindar la influencia de la velocidad del agua, el tamaño del sustrato, la cantidad de materia orgánica, cómo aumentaba la conductividad hacia un lado y cómo se iban ubicando estos ríos de acuerdo a estos gradientes ambientales. Y ahí empezamos a entender cómo se relacionan las especies con el ambiente. ¿Sí? Si aumenta esto, puedo encontrar tal set de especies. Bueno, con esto uno empieza a entender que no todos los ríos son iguales, que hay gradientes de condiciones ambientales, cuán importantes son. Entonces, no todos los ríos son iguales y no todas las especies viven en todos los ríos. Es un poco eso. Pero también la Patagonia es muy extensa y cambiante, desde la montaña hasta la desembocadura de los ríos. Por ejemplo, el río Chubut es un río que tiene más de 1000 kilómetros de recorrido, y también pude estudiar desde la cabecera del río, en la precordillera, sus tributarios y demás, y cómo iba cambiando el ensamble de especies a medida que el río atravesaba toda la meseta hasta su desembocadura. Cómo afectaba, por ejemplo, los pulsos de turbidez natural y antrópica en la zona media, qué pasaba en un embalse, con un embalse, y qué pasaba en la desembocadura. Entonces, esos son estudios a escalas espaciales importantes, ¿no? Y son algunos ejemplos. Bueno, yo les decía que el tema de los ciclos de vida no ha sido muy abordado en Argentina, pero bueno, yo había hecho mi postdoc en Montana y había trabajado en ciclos de vida de plecópteros, y la verdad que cuando regresé tenía ganas de ver un poquito, de indagar un poquito si las especies les tomaba un año en culminar su ciclo vital y convertirse en adultos, si le tomaba 2 años, si le tomaba 3 años, y trabajamos en bastantes ríos, produciendo una serie de artículos, sobre todo abocados a efémeras, tricópteros y plecópteros. ¿Qué es lo que uno hace para describir el ciclo vital de una especie? Va a un determinado río todos los meses, separa todas las muestras, identifica y mide, y dice, bueno, estas son tallas, son histogramas de tallas que pueden estar basados en función de la distancia interocular o del largo total del cuerpo. Entonces uno compara y puede ver que, por ejemplo, Mastigophylla longicornuta tiene un ciclo de vida corto, rápido, el reclutamiento ocurre en estos meses. Puede ver que Neoxylophrema tricarinatum tiene superposición de cohortes o coexistencia de varios estadios, o cómo va creciendo esta especie, ¿no? Y cuándo se produce la emergencia imaginal. Y uno aprende mucho trabajando, mirando, midiendo y viendo cuándo se produce el reclutamiento y lo que es emergencia imaginal, y además hasta a veces puede hacer asociaciones larva-especie, que es lo que nos piden los taxónomos cuando están trabajando. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la parte aplicada de este trabajo. Lo que vimos recién es un poco el background, cómo fuimos construyendo conocimiento. Bueno, arroyos urbanos ustedes ya han visto en este congreso, son esos arroyos que atraviesan centros urbanos, ¿no? El primer estudio en el cual yo basé mi tesis de máster es este estudio que les comentaba recién, de un sistema que es el Esquel-Percy y que está afectado por Esquel y por Trevel. En ese momento, Esquel no tenía una planta de procesamiento de efluentes cloacales, y lo que hicimos fue un estudio visitando 14 sitios durante 8 oportunidades y documentar un montón de cosas. Yo les voy a mostrar algunos resultados porque son muy interesantes. Pudimos observar que hay ciertas familias que están distribuidas en todo el sistema y otras familias que desaparecían por completo en un segmento importante del río, que no es nada más ni nada menos que aguas abajo de la ciudad de Esquel, donde se vertían los efluentes no tratados. Bueno, ¿de qué nos damos cuenta con esto? Que a nivel familia, los macroinvertebrados nos están dando una señal muy importante de lo que está pasando en el arroyo, ¿sí?
Y bueno, ahí fue cuando adaptamos un índice biológico, que es el BMPS, que deriva del BMWP de Europa, y donde uno califica cada sector del río en función del nivel de degradación que tiene. Si tiene una pésima calidad, vamos a estar acá. Si tiene una pobrísima calidad acá, y a medida que está más clarito, el número es más alto, nos dice que hay más cantidad de familias presentes, ¿no? Y responden muy bien este índice al tema de nutrientes, materia orgánica que deriva de efluentes y alteraciones de varios tipos. Bueno, ¿qué pasó? Ya para el año 2003 teníamos los primeros módulos de la planta de tratamiento de efluentes locales de Esquel, y que se amplió en el año 2021 con módulos de Phragmites australis, y dijimos, qué bueno, vamos a ver, ahora debe haber mejorado el sistema. ¿Por qué? Porque se están procesando los efluentes. Antes no se procesaban, directamente se volcaban al arroyo. Ilusa de mí. Además, cuando yo trabajé en el arroyo, este era mi arroyo Esquel y este era el arroyo Esquel en el año 2008. Sí, esto pasa, sigue pasando. ¿Para qué? Bueno, se decía que era para amortiguar las inundaciones ofrecidas en la zona baja del pueblo, una super obra de infraestructura, en fin. Y lo peor es que a las personas les gusta. A ver, mirá qué lindo el trabajito. Sí, pasa. Bueno, la pregunta que me surgió después de varios años es, yo quiero saber si este sistema está mejor, está peor o qué está pasando. Justamente con Emilio y Cecilia. Cecilia fue mi becaria, ya es doctora, y dirigió a Emilio, y yo dirigí también esta tesis doctoral en la que se revisitó el sistema unos 30 años después. Y las preguntas eran varias, ¿no? ¿Está mejor? ¿Está peor? Teníamos documentos desde el año 91 y en varios años intermedios de situaciones por informes realizados y demás, hasta el 2018, que es cuando Emilio realiza el trabajo, revisitando varios de los sitios que yo había monitoreado en el 91. Si estos son los estudios intermedios y se apartan, vamos a ir viendo que hay diferentes resultados. Por ejemplo, había empeorado en términos de la calidad del agua si miramos la demanda biológica de oxígeno. Había empeorado en términos de bacteriología y varios sitios del sistema. Es como que se fue extendiendo. En términos de nutrientes, empeoró. En términos de amonio, había unos valores de amonio que nunca en mi vida pensé que íbamos a encontrar en un arroyo cordillerano de Patagonia. También en términos de conductividad había incrementos muy importantes. Y por supuesto, bueno, bajaba el oxígeno, no demasiado, porque el oxígeno en general en arroyos turbulentos y fríos no es un gran problema, pero había cambios. Y lo que hizo Emilio en su tesis doctoral fue analizar el cambio temporal de las especies, y con un índice que se llama TBI, que analiza cuánto cambia la diversidad, cuál es el recambio de las especies. Revisitando los sitios, lo que observa es que cuanto más grande es el círculo, más recambio de especies hay. ¿Cuáles eran los cambios de especies? Bueno, lo que se observó es una fuerte disminución en varios sitios, comparando el 90 y el 91 con 2017 y 2018 del grupo EPT, y un aumento importante del grupo de los no EPT. Por ejemplo, Trevelin fue uno de los lugares que mostró bastante cambio, y como que el efecto, aún con las plantas de tratamiento, fue de empeoramiento total, digamos. Ahora vamos a ver por qué. Lo que también observó Emilio es que ese TBI se debía más a las pérdidas de especies que a las ganancias de especies, ¿sí? También comparó la estructura trófica, y lo que vio es que hay en muchos sectores que también medio que no esperamos encontrarnos esta situación. Empezaba a ver, comparado con el estudio anterior, un predominio importantísimo de colectores, como que era el grupo que más había gustado. Bueno, lo que pasa es que el sistema está altamente intervenido, con dragado, con cementado, con realineamiento, acá tenemos una parte de esto no terminó ahí, sino que se amplió, vertido de frentes cloacales acá, y bueno, la verdad es que es bastante negativo el panorama. Ahora, una fotito solo por un ratito que nos puso contentos a todos.
los arroyos buscan autorrepararse, y esto es esa restauración pasiva que hoy Edgardo mencionaba. Esto el arroyo lo hizo solo, nadie plantó los árboles ahí. Y eso es muy interesante. El problema es que después vienen las cuadrillas, las cuadrillas famosas, y empiezan a sacar todo. Alguien alguna vez dice, bueno, pero esos son álamos, son sauces. Bueno, pues son árboles. O sea, el río cuanto más se parezca al río, mejor. Pero bueno, hay que hacer entender a las personas que a veces esta situación es mejor a la del cemento puro, porque ni sombra hay, digamos, ¿no? Bueno, es por un ratito porque ya lo sacaron. Eso es Bueno, en consecuencia, un poco las conclusiones que sacamos del trabajo con Emilio es que hay muchos cambios en términos de calidad ambiental y hay muchos tramos afectados que son los tramos posurbanos. Esto determina, en los tramos urbanos sobre todo, una fuerte pérdida de biodiversidad. La canalización reduce la conectividad, es decir, este arroyo se ve limitado porque está cementado, hay degradación del hábitat, no hay sombra tampoco, hay pérdida de biodiversidad y también el trabajo concluye que hay fuertes cambios en los grupos funcionales. Otra de las cosas que le hicieron al arroyo fue la construcción de ciertos humedales urbanos. Y nosotros ahí vimos como una oportunidad de estudio, porque dijimos, bueno, estos ambientes no estaban antes, los crearon. Bueno, ¿qué consecuencias traen? Y nos hicimos varias preguntas en función de eso. Aquí trabajó Luz, con Luis, Cristina y Adriana, que convocamos, porque se habla mucho de los humedales urbanos como soluciones ingenieriles para restablecer biodiversidad o servicios ecosistémicos donde estos se han perdido. Los ambientes nuevos que tenemos arriba de la ciudad de Esquel son dos pequeñas lagunitas que se han transformado en unos mallines muy interesantes. Y la pregunta que nos hicimos fue si estos ambientes estaban cumpliendo alguna función. Y lo que vimos es que estas lagunas de amortiguación que se hicieron para crecidas son de buena calidad, tienen buena integridad ecológica, niveles altos de oxígeno, baja conductividad, y también albergan una fauna y una flora interesante en términos de macrófitas y en términos de invertebrados acuáticos, además una comunidad estructurada, ¿no? Con representatividad de varios grupos funcionales, pero además cumplen con funciones inesperadas. Por ejemplo, bueno, son reservorios de biodiversidad y son una buena oportunidad para educación. Son lugares que quedan cerca, que pueden ser aprovechados por las escuelas y demás para visitar. Son ambientes de recreación. Las personas, los habitantes de Esquel se han apropiado de estos nuevos lugares. Antes se iba a comer el asadito, bueno, ahora se visita. Y también estarían cumpliendo con la prevención de crecidas. Nosotros comparamos todo esto, este estudio se hizo en esas dos lagunas y contrastamos con otras dos que están en la planta de tratamiento para ver qué condiciones tenían estos humedales urbanos que cumplen otra función. Y la pregunta era quién vive en esos lugares, qué calidad tienen y demás. La verdad es que esos lugares en la planta de tratamiento tienen una pobre integridad ecológica, muy bajos niveles de oxígeno disuelto y altísima conductividad. Y ahí no hay quien viva, digamos, hay solo 3 taxas de macrófitas y 7 de macroinvertebrados. Tampoco están cumpliendo estas piletas o estos mallines urbanos de la planta para la remoción de nutrientes en una manera muy efectiva. Sí estarían cumpliendo con la remoción de sólidos en suspensión, sí funcionan como piletas de decantación. Pero después, si tenemos todavía estos niveles de nutrientes en estos lugares, lo que queríamos saber es por qué, dónde está el problema. Bueno, nosotros algunas cosas nos esperábamos y teníamos nuestras sospechas. ¿Qué hicimos? Hicimos un trabajo de 2 años, los que trabajaron Luz, Luis, Cristina y Janina, analizando el funcionamiento de la planta de tratamiento de fluentes en 2 años que fueron climáticamente diferentes. Entonces, esto es la planta, no me voy a detener demasiado para ver cómo funciona, pero son filtros terrestres, el fluente entra primero en unas piletas de sedimentación o afinamiento, después se distribuye a través de estos, a través de una red, ¿no? de estos módulos. En algunas etapas se clora y una vez que es tratado, pasa directamente al arroyo Esquel, el efluente tratado. ¿Qué observamos? Bueno, que el comportamiento de la disipación de los nutrientes era diferente según el año y tuvimos, digamos, la oportunidad de comparar un año poco llovedor con un año muy llovedor. Y cuando digo muy llovedor
había una buena diferencia en milímetros anuales, ¿no? Y bueno, esto lo que muestra es cada una de las cajitas o compartimientos por donde va pasando el efluente, cómo va siendo capturado o procesado un determinado nutriente, en este caso el amonio. Y cómo va cambiando estacionalmente. Si miramos es cómo entra y cómo sale. Entra cargado de nutrientes y sale con menos carga de nutrientes. Ahora en este año entra carga de nutrientes y acá sale bien bajito en términos de nutrientes. Pero este fue el año en que llovió mucho. Bueno, ¿qué pasaba? Tenemos un problema en el que teníamos, que es que había muchos vecinos que conectaban sus pluviales a los desagües de sus efluentes domésticos. Entonces la planta no solo recibía el efluente local que debía tratar, sino un montón de agua de lluvia. En muchos domicilios con esa situación, digamos. Bueno, acá lo interesante es que los nutrientes, tenemos amonio en rojo, en naranja mitad 2 nitritos, fósforo reactivo soluble en la inferior, este es el año 2018 y este es el año 2019. Lo que se ve en el fondo es el nivel del agua del arroyo Esquel, el cuerpo de agua receptor. Y si observan, las barritas más altas, con más nivel de nutrientes, cuando caen al arroyo. Cuando menos agua trae el arroyo. Por lo tanto, a veces tenemos un arroyo en donde solo circula el efluente cloacal. Tratado, aclaro, tratado. Lo que es un problema. Y, digamos, los años fueron climáticamente diferentes, este año fue muy llover y lo que tenemos es una bajada de nutrientes, pero que no necesariamente tiene que ver con que la planta es más eficiente. Bueno, lo que observamos... Dios mío, ¿es así corriente siempre? Digo yo. Okay. Bueno, lo que se observó es que hay algunos problemas con el manejo. O sea, de hecho ya sabemos que está subdimensionada, que nunca construyen los módulos que faltan. Siempre faltan más y la ciudad crece más rápido de lo que se construyen los módulos. Eso pasa siempre. Pero además tiene algunos problemas de manejo. Los pluviales daban a parar directamente a la planta. Ahora se hizo una red separada de pluviales, colectoras, que se vuelca al río, separada de lo que va a la planta. Hay alguna cuestión que tiene que ver con el funcionamiento de la planta, que algunas cosas tienen que ver con las precipitaciones. Y además lo que vemos es que el nivel del cuerpo de agua receptor va a tener consecuencias. O sea, el nutriente que cae sobre el nivel del cuerpo de agua receptor va a tener consecuencias. Y este clima, esto de que llueve poco, llueve mucho, también está afectando la manera en que los contaminantes, una vez procesados y volcados al arroyo, se van a disolver o disipar. Pero que es una problemática que están experimentando varios países del mundo. Y de hecho, varios países del mundo que tienen plantas de filtro, fitoterrestres o sistemas de este tipo, se ven afectados por las fuertes lluvias porque es como que se hace un reseteo, ¿no? No es que... el filtro funciona bien cuanto más despacito pasa el efluente. Entonces la planta va capturando y convierte todo ese nutriente en biomasa vegetal. El otro problema que también notamos es que cortan el fragmite y a veces en vez de sacarlo del lugar lo dejan ahí. Por lo tanto, en el verano empieza a liberar también nutrientes por su decaimiento, ¿no? Bueno, esas fueron un poco las conclusiones que sacamos, pero leyendo literatura vimos que era un problema que se está viniendo. El cambio climático, el calentamiento global, está alterando el funcionamiento de este tipo de plantas de tratamiento. Bueno, otra de las problemáticas que siempre nos interesaron trabajar fue el tema de los usos de la tierra. Aquí hicimos un equipo bastante grande e interesante de trabajo y abordamos varias comunidades para entender cómo estos ríos iban a estar afectados por distintos usos de la tierra. Trabajamos en este estudio en 18 arroyos, elegimos 6 usos de la tierra, hicimos 4 visitas en un año y este fue un proyecto que nos llevó muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, pero salieron varias tesis doctorales. Trabajamos con uno de los tipos de usos, ríos que atravesaron pinares implantados, otros ríos que antiguamente eran bosques, pero han sido convertidos, ¿no?, a uso pastoril por ganado. Trabajamos también en mirantales que tienen manejo para
extracción de leña y otros como de referencia que no tienen ningún tipo de manejo, ¿no? Y bueno, trabajamos también en arroyos urbanos con sus sitios de referencia. Esto demandó bastante esfuerzo porque lo que hicimos fue trabajar con varias comunidades en simultáneo. Medimos más de 20 variables ambientales y documentamos la presencia de 105 especies de invertebrados del litoral y ribera, 158 especies de bentos, que para Patagonia es bastante, 5 especies de peces, 34 de aves y 15 especies de macrófitas. Lo que hicimos fue contrastar esto, usando estas métricas, el tema de las cajitas, y lo que nosotros vemos que por lo menos en invertebrados de ribera o litoral siempre son los sitios urbanos los que presentan menor riqueza. Y paradójicamente fueron los ríos de pastura los que presentaron mayor riqueza de invertebrados litoral. Aparentemente algunas de estas pasturas tienen como zonas de inundación o contacto con mallines, entonces crean un espacio favorable para la coexistencia de varias especies. En situaciones intermedias, pinares, bosque manejado. Y cuando hablamos de eventos, invertebrados bentónicos, son las urbanizaciones las que menor diversidad o riqueza presentan. En situaciones intermedias, esos sets de arroyos visitados en pinares, un poco más degradados pasturas, bosque manejado, y los sitios de referencia, los que esperábamos que tuvieran la mayor diversidad, bueno, la tuvieron. En términos de riqueza, lo que vemos también otra vez es urbanizaciones y como una especie de gradiente, ¿no? De pinares, pasturas, bosque manejado, máxima riqueza en bosque nativo que está intacto. Nosotros tenemos muchas urbanizaciones con picos de densidad en relación al resto de los usos, porque generalmente esas urbanizaciones están monopolizadas por 2 o 3 especies que son muy abundantes, ¿no? Oligoquetos, quironómeos, que es un poco lo que esperaríamos por la literatura. Bueno, y en relación a otros indicadores, EPT, por ejemplo, que es efemérides, tricópteros y plecópteros, tenemos más o menos un patrón similar al de la riqueza, y este es el índice biótico que hemos aplicado en Patagonia, que separa claramente las urbanizaciones del resto de los usos y pone en una condición como hiper limpia o de excelente salud los sitios de referencia. En este estudio también nos dimos el lujo o el gusto de hacer unos cálculos de coberturas de cuenca en función de cuánto de la subcuenca está afectado a determinadas acciones, ¿no? La cobertura vegetal, cuánta pastura, cuánto pinar, bueno, y empezamos a establecer algunas relaciones que un poco resumen, y voy a mencionar un par de cosas nomás. Pusimos todas las coberturas a competir, digamos, para entender cómo se distribuían todas las métricas que habíamos calculado en todo el estudio. Y obviamente, son las urbanizaciones las que tienen más nutrientes, mayores sólidos suspendidos, y donde se producen picos de densidad de macroinvertebrados, y en el extremo contrario, donde tenemos una mayor cobertura de bosque nativo, mejores valores del índice de calidad de ribera, calidad de hábitat y un montón de métricas, indicadores de buena condición como EPT, Giannoni-Weaver, MMW. También buenos predictores, esto de la cobertura, el cálculo de las coberturas como buenos predictores de los valores de los índices de macroinvertebrados bentónicos. Bueno, conclusión del trabajo, entendimos que son las urbanizaciones los impactos, y estamos hablando de Patagonia, no estamos hablando de La Pampa, ¿no? Estamos hablando de Patagonia, son las urbanizaciones las que tienen un impacto más negativo en las características físicas, nutrientes y hábitat, pérdida de diversidad de invertebrados, tanto ribereños como bentónicos. En una situación intermedia, pasturas, pinares y bosque manejado. Yo quiero aclarar que estas pasturas eran sobre todo de ganadería extensiva, que eso es importante aclarar porque cuando uno contrasta con ganadería intensiva los resultados son otros. Y ya vamos a dar unos ejemplos. En lo que esperábamos, obviamente, es el bosque nativo, el que tiene mayor integridad ecológica, con altos puntajes de calidad de ribera y de hábitat y la mayor diversidad de invertebrados bentónicos. Acá lo del bosque nativo, lo llamativo fue que empezaron a aparecer familias que yo no
no había encontrado en otros estudios, que es porque nos metimos bastante en la cordillera, en sitios intactos, digamos. Y cuando uno encuentra ese sitio de referencia perfecto, el del libro, bueno, digamos, existen esos lugares, porque yo venía trabajando con sitios de referencia más o menos, como hoy hablábamos, de que hay ciertas dificultades cuando uno habla del sitio de referencia, ¿no? Bueno, un poco convocados por el INTA, y mi experiencia de trabajar con gente de INTA fue fantástica, digo, articulen con INTA mientras exista. Porque la verdad es que aprendí mucho de los ingenieros y fue fabuloso poder trabajar con ellos. Y ellos querían que nosotros identificáramos indicadores de degradación de humedales con el tema del pastoreo. Ellos sabían que había una problemática ahí y querían saber si nosotros podíamos ayudar a entender el problema, ¿no? Bueno, y ahí es cuando Luis, que estaba en su licenciatura, yo lo convoco y le digo, mira, me están llamando de INTA, ¿te interesaría hacer una tesina de licenciatura para empezar a ver el tema de los machines? Y bueno, hoy Luis es investigador, plata permanente de nuestro equipo de trabajo y es el machinólogo del grupo. Bueno, hizo su doctorado, de hecho, en este tema, que aprendimos muchísimo sobre humedales. La verdad es que yo nunca me había metido a trabajar en humedales. Y bueno, y lo interesante es que la pregunta era si los diferentes niveles de intensidad de uso de pastoreo en determinados machines, bueno, tiene alguna respuesta en las comunidades. Bueno, hay un gradiente muy interesante, lo rojo es alta intensidad de pastoreo, lo anaranjado es moderada intensidad de pastoreo y lo verde es sitios sin pastorear o con poco pastoreo. También trabajó con ambientes conectados y desconectados. Estos son humedales. Y bueno, hay un gradiente definido por los nutrientes, la conductividad, entre otras cosas. Y también esto de la alta y baja presión de pastoreo tiene que ver un poco con la carga ganadera y la unidad de área, ¿no? Lo que hizo Luis primero fue trabajar con invertebrados. Y ahí empezamos a trabajar con invertebrados de columna, que tampoco habíamos trabajado con invertebrados de columna, porque después hicimos la tesis con Pablo y que corroboró que en la parte de eventos, machines de Patagonia no indica nada, no nos daba ninguna respuesta. Pablo Mati hizo el doctorado también conmigo y comparó las dos respuestas y no, pasaba por los invertebrados de columna, así que estábamos bien orientados. Y lo que hizo Luis fue identificar 150 taxas en esos machines que estudió y trabajar, identificar y probar 36 métricas. Y la verdad es que en machines también andan muy bien los invertebrados para identificar degradación, sobre todo el número de insectos de familias de insectos, los taxas, la riqueza total de taxa y el número de familias de insectos, de taxas de insectos acuáticos. Y separa claramente sitios de referencia de sitios muy afectados o muy pastoreados. Más recientemente también en este equipazo diría, donde está Luz, Adriana, Luis, Marta, Pablo Machi, bueno, Graciela Calabrese y demás, hemos empezado a animarnos a las macrófitas, que tampoco habíamos trabajado nunca con macrófitas, en un estudio que un poco lideró Luis, desde allá arriba hasta aquí, hasta Ushuaia, en donde visitaron una serie de humedales y, bueno, lo bueno es que se identificaron 171 especies de macrófitas, son 76 los humedales que se visitaron y se pudieron agrupar estos humedales de acuerdo al uso, urbano, ganadero, referencia, y se trabajó con 26 métricas. Este trabajo todavía no está publicado, está en vías de publicación. Se está proponiendo un índice de composición florística basado en macrófitas en términos de si son endémicas, varios atributos, y bueno, estaría funcionando bastante bien, sobre todo para separar urbanos de referencia, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a hacer al futuro. Va a hacer mucho, ¿no? Bueno, y esto de las nuevas y no tan nuevas problemáticas, el engorde en confinamiento para Patagonia empieza a ser una nueva problemática. Para la pampa húmeda no, ya digamos, es una actividad, lo que es el feedlot, es algo que se viene llevando a cabo hace años, ¿no? Pero en Patagonia no era frecuente ver ganado alimentado por silos, digamos, con alimento balanceado y demás.
Con Cristina, Janina y Marta hemos hecho varios trabajos y la tesis doctoral, sobre todo de Cristina, en arroyos que están sujetos a emprendimientos ganaderos, pero más intensivos, en donde el engorde se hace en confinamiento, pero cerca de arroyos. Un poco lo que mapeó, haciendo varias visitas en el año en varios sitios, fueron las condiciones ambientales. Y lo que observa es incrementos de amonio, conductividad, de crecimiento del oxígeno, disminución del oxígeno, en algunos puntos altos valores de TCS y clorofila. Y la parte de bacterias, que empezamos a hacer hace 10 años, ¿no? O sea, bacterias no hacemos nosotros, tercerizamos. Bueno, empieza a ser importante ver la calidad de las aguas en términos de bacterias, sobre todo asociados a ambientes ganaderos, porque dan valores importantes, digamos, en algunos casos alarmantes. Lo otro que pudimos poner a punto, un poco por el conocimiento de Marta, unos modelitos en donde vemos que la riqueza de Peter responde mucho al incremento de amonio, ¿no? La riqueza del grupo de efémeras, plecópteros y tricópteros disminuye fuertemente y significativamente con el incremento de amonio y también las familias de insectos. Y esto también son métricas de uso fácil, en donde el esfuerzo que hay que poner es solo leer cuántas familias hay. Entonces no hay que ser demasiado experto en taxonomía para elaborar un elenco basado en familias. Las conclusiones de los trabajos respecto a la intensificación tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué tiene que ver esto de la carga ganadera? Y aclaro que la distancia entre los sitios es muy chiquitita, un par de kilómetros. No es que depende del gradiente altitudinal, sino que tiene que ver con esto, ¿no? La presencia de ganado. Y también vemos que son buenas herramientas de lectura de lo que está pasando en el ambiente, el índice de calidad de ribera y el índice de calidad de hábitat. Eso responde mucho y explica mucho también de la pérdida de eventos. Esta es una foto de allá, un arroyo chiquitito con una. Bueno, y últimamente, este es un trabajito reciente que hicimos del 2024, decíamos, bueno, tendríamos que tratar de a ver si podemos deslindar lo que es ganadería extensiva de ganadería intensiva y qué pasa con las zanahorias. ¿Qué zanahorias? Las zanahorias que están sembrando al lado de los arroyos, porque tenemos desarrollo hortícola. Entonces, bueno, diseñamos un trabajito un poco para el postdoc de Cristina, también se añadió Pamela y Mauricio, en donde comparamos 3 arroyos de cada uso: horticultura, referencia, ganadería intensiva y ganadería extensiva. Es interesante ver cómo siempre lo que es una gran carga de ganado adentro de un arroyo pequeño lo que termina siendo la calidad del hábitat sumamente empobrecida y la calidad de la ribera también. El ganado come, forrajea y pisotea. Si la carga ganadera no es tan grande, es decir, que es un desarrollo de tipo extensivo, mejoran los valores de calidad, pero todavía estamos dentro de rangos marginales. No en QR, porque las vacas tienden a estar bajo la sombra, buscar refugio y demás. Bueno, la horticultura nos da como una situación intermedia, es como que vemos referencia, horticultura, ganadería extensiva y ganadería intensiva. Convengamos que la horticultura por ahora en Patagonia no hace un gran uso de fertilizantes ni de insecticidas ni de otro tipo de menesteres. Lo interesante también que nos movió en este trabajo es que cuando hicimos la estructura trófica de cada uno de los ríos estudiados, lo que vemos es que el grupo de los fragmentadores es el que empieza a faltar, el que está en celeste, sobre todo en la parte de intensivos. Y que hay reemplazo, ¿no? de grupos funcionales, sobre todo de colectores-recolectores en los sitios más altamente deteriorados. Como que la ganadería intensiva se parecería a las urbanizaciones, ¿no? Es así. Bueno, esta es una curva que también nos permitió identificar dentro de este grupo que respondía mejor, por ejemplo, al aumento de la calidad del hábitat. Muy pocas especies de plecópteros cuando el hábitat está muy degradado y muchas más en un tipo de gradiente
cuando el ambiente está en mejor calidad. Y esto tiene que ver con esto azul. Tenemos un buen número de plecópteros que son fragmentadores y son muy sensibles a la pérdida de luz carribeña, al pisoteo, digamos. El índice de calidad de hábitat, si bien mide un montón de atributos del arroyo, está leyendo si el arroyo está sombreado o no está sombreado, si tiene detritos, si tiene ramas, si tiene combinación de pozones y rápidos. Hay mucho que lee, da mucha información, reúne mucha información. Y bueno, vemos que funciona muy bien para interpretar esto de cómo se mueve la riqueza, ¿no? Bueno, un poco la síntesis del trabajo que hizo Cristina es lo que vemos es, a medida que se pierden estas cosas como el bosque, el hábitat, se aumenta la carga ganadera, la verdad es que aumenta la calidad, aumentan los nutrientes, las bacterias, aumenta la temperatura por pérdida de sombreo, aparecen grupos oportunistas y desaparecen esos grupos sensibles. Y no nos olvidemos de que en general, bueno, un poco también lo hablábamos con Luis siempre, que las vacas eligen el lugar donde toman agua muchas veces para las excretas, excretan y eso va directamente al río. Puede ir en forma directa o en forma indirecta por escorrentía, ¿no? Sí, nada más una ventanita. En algunos trabajos hemos empezado a hacer rasgos funcionales para entender las consecuencias, por ejemplo, de erupciones volcánicas y caídas de cenizas, incendios forestales y urbanizaciones, y la verdad que con muy buenos resultados. Bueno, hoy se habló un poco de qué se hace con todo esto, cómo transferimos la información, cómo se toman decisiones. No voy a hablar profundamente de esto, pero sí quiero rescatar estos 3 productos que se han logrado consolidar gracias a Adonis, a Nora y a Eduardo Domínguez. No todos los países tienen estos libritos preparados, finalizados y terminados. Bien, y a todos. Bien, y nos convocaron a 40 especialistas de toda la República Argentina, y este material es valiosísimo y no tiene que faltar en ningún laboratorio de lictología. Es fantástico, porque, a ver, y esto habla del recorrido. Estos productos no salen de la galera o de la noche a la mañana, son años de esfuerzo, un montón de personas que se formaron y que dan su aporte y de su conocimiento de toda su trayectoria, contribuyendo con un capítulo, preparando una gráfica, preparando, bueno, y Pablo también participamos todos los convocados por Adonis, pero yo quiero revalorizar mucho este trabajo, porque recientemente estuve en un congreso en Chile y cuando les mostré esto, me miraban como diciendo, ¿y se podrá usar acá? Y no sé si se puede usar en Chile, pero capaz que sí, lo que está pegadito, no sé, pero o tómenlo de modelo. Se pueden descargar desde internet, están en formato digital. ¿Y cuántos años llevó a preparar esto? No me acuerdo, pero la verdad es que valió la pena porque quedaron unos productos fantásticos. Algunos de ellos son interactivos y demás. Yo creo que hay que animarse a dar esto también a los gestores, a los que trabajan en municipios, medio ambiente, distintas comités de agua y demás. Es valiosísimo este material y esto hace 30 años no lo tenía nadie. Y uno que hacía, buscaba libros de afuera. Esto es hecho en Argentina. Yo creo que es un orgullo contar con estos libros. Bueno, para ir finalizando, ¿qué hemos visto? Varios casos de éxito utilizando indicadores, ¿no?, de ambientes acuáticos patagónicos. Hablamos de invertebrados acuáticos, de macrófitas, hablamos de cambio ambiental, de integridad ecológica. ¿Qué problemáticas evaluamos? Urbanizaciones, pastoreo, actividades agrícolas y ganaderas. Vimos miradas espaciales y temporales, y las nuevas problemáticas tienen que ver con la intensificación del uso de la tierra, que es lo que se viene en escenarios de calentamiento global. Muchas gracias. Tenemos preguntas. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenísima tu conferencia, increíble todo el trabajo que hicieron en el grupo a lo largo de todos estos años, así que bueno, realmente súper importante. Solo, digamos,
te quería preguntar como, bueno, un poco en los últimos trabajos que ustedes están empezando a trabajar con grupos funcionales y con rasgos, y un poco refiriéndome a lo que dijiste al principio, que es muy importante conocer la taxonomía, que vos decías que incluso en algunos lugares, sitios de referencia, encontraste especies que nunca habías visto, porque bueno, son sitios muy prístinos. Entonces, te quería preguntar, bueno, digamos ahora que hay menos gente que se dedica a los grupos taxonómicos, ¿no? ¿Cuál podría llegar a ser la utilidad de estos grupos funcionales y de rasgos funcionales como para, bueno, para la gestión, como para poder encontrar respuestas cuando no hay especialistas en estos grupos? Y no es fácil el tema de los rasgos, porque tenés que saber mucho de las especies, cómo se reproducen, si ponen huevos, si vuelan, si no vuelan, si son univoltinos, si son bivoltinos, si son... digamos, ahí es donde me di cuenta de todo lo que habíamos hecho. Todos los papers anteriores y los primeros años lo que venían a servir y a decir, bueno, no tengo que estar fijándome en la literatura de afuera para levantar todos esos rasgos. Yo creo que los rasgos son muy prometedores. Lo que tienen es que hay que dominar el programita de R con los cuadritos de RLQ, y eso no lo maneja cualquiera. Yo creo que eso lo hacen los chicos y chicas que les encanta la computación y demás. Yo no lo hago. Yo les digo, los rasgos son precorranos, yo ya está. Yo me quedé en el canoco, digamos. Pero es muy prometedor. Es muy prometedor porque habla de cambios casi evolutivos, digamos. Es súper interesante. ¿Qué respiran? ¿Cómo les afecta la sedimentación? Emergen y rápidamente vuelan, no son malos voladores, son buenos voladores. Hay un montón de rasgos que se documentan y que se levantan y que están buenísimos. Y te vas quedando con los más fiables. Muchas gracias. Hola, Laura, bueno, felicitaciones por la trayectoria que mostraste. Y no, me llamó la atención en la parte de arroyos urbanos, la mala noticia de que la planta depuradora sigue siendo, tiene su eficiencia, pero aún así se muestra en los datos del arroyo o del río con muy baja calidad. De todos modos, la buena noticia parece ser que hay una autodepuración del río. O sea, no sé en qué distancia se da eso, porque no vi la escala. Pero no tan buena como la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la ciudad creció mucho. Duplicó el valor del momento en que yo trabajé. Cuando yo trabajé al principio sí había autodepuración. Antes de que se juntara con el Percy ya empezaban a aparecer plecópteros. En el último punto del arroyo es que antes de llegar al Percy yo ya tenía plecópteros. Ahora en ese punto no tenés ni plecópteros, ni efémeras, ni plecópteros. Nada. Pero ¿qué pasa? Crece la ciudad. ¿De dónde toma agua la ciudad? La tomas del arroyo, en la parte alta. Entonces también hay un consumo, un uso consultivo que tiene que ver con la provisión de agua potable. Esa es una. La planta está subdimensionada, tiene problemas de cloración, tiene errores de cloración. Nosotros nos íbamos dando cuenta, entonces, al seguirlo todo el año te vas dando cuenta, no, acá cloraron de más, no sé. Y lo otro, lo que sí, solo para darles un ejemplo, primero que se va a relocalizar la planta y se va a usar otro sistema, ya hay un proyecto, lo que pasa es que hasta que llegue ese proyecto yo ya no soy demasiado optimista, y se hizo un ensayo que hicimos en el grupo a partir de un PDTS que presentó Janine Nacer de agua de reuso para cultivo de forrajeras, agua de efluentes cloacales tratados de la planta, se trasladaban en un camión para hacer una prueba piloto de cultivo de forrajeras. Y la verdad es que los indicadores eran bastante bien, desde los sanitarios, el crecimiento de las forrajeras regadas con esa agua de reuso, que bueno, es una técnica que se viene usando en muchos países, México, en un montón de lugares, se reutiliza, esa agua es interesante. Ahora, el agua tiene que retornar de alguna manera al sistema, porque si nos llevamos el agua y la dejamos en otra parte, de alguna manera tiene que volver a la cuenca. Entonces, bueno, se está pensando en una relocalización de la planta y otro sistema, no el de filtro terrestre, porque están pensando en gastar más plata. O sea,
producido, trabajo de referencia. Relativamente, mi pregunta tiene que ver con la primera, con la falta de personas que trabajan en taxonomía. ¿Qué futuro ves para estas técnicas de DNA ambiental en el biomonitoreo? De DNA, nosotros no hemos hecho nada todavía, vamos a empezar con DNA. Yo hablaba de rasgos, pero de DNA sí. En general, estoy hablando en general, aplicación general. Bueno, nosotros ahora tenemos a Cecilia Di Princio, se ha comprado la primera PCR criocuantitativa y está haciendo ciertas alianzas con distintos investigadores para ver si se puede empezar a trabajar. En principio lo van a hacer en peces, por ahora en peces. Pero sí, estamos empezando a ir para este lado, pero es caro y estamos en un escenario de falta de subsidios, o sea, hay que conseguir los primes y demás. Yo creo que sí, esto del DNA ambiental es interesante, pero hay que saber, hay que poner a punto la técnica, hay que aprender de los que saben, de los que ya se sortearon todas las problemáticas con las que te encontrás, como la dilución, cuánta agua, qué filtro, qué no sé qué. Y bueno, los chicos se están capacitando. Yo creo que es provisoria, pero ahí el cuello de botella a mí me parece que hoy por hoy en el escenario que tenemos económico es el dinero, porque esto no es barato, esas técnicas no son baratas, podés tener el equipo, pero o haces alguna asociación, porque conseguir el insumo para poner en funcionamiento esta PCR y demás, cuesta dinero. Nosotros antes pensábamos que lo caro eran los nutrientes, ya lo resolvimos, tenemos un laboratorio que hace nutrientes. Nosotros me pasé años mandando encomiendas de agua a Madrid o a Bariloche para hacer análisis de amonio, fosfato. Esos fueron los primeros años, era volver de la campaña, hacer encomiendas y despachar. Ahora lo podemos resolver porque tenemos un laboratorio. Pero bueno, es inversión, ¿no? Pero esa es la parte técnica y la parte económica, pero me refiero a la parte filosófica. ¿Será que algún día eso será una técnica útil? Supongamos que no hay límite económico ni bien. técnico. Si vos me decís que lo compare con un bioindicador, me quedo con el bioindicador. Es súper barato, es súper rápido, me está diciendo lo que está pasando, o sea, el DNA es sofisticado, si vamos a hablar. Y si vos me preguntás en dónde invierto los recursos, y yo me quedo con los índices bióticos, son raros, chicos, les acabo de dar una charla hablando de cómo andan de bien, para decirnos que el río está mal, y si no tenés recursos para justamente, ahí hay una cuestión filosófica, ¿dónde pongo el dinero? Yo la pondría en indicadores de los clásicos, definitivamente, sin duda, yo, no sé. Pero no viene a reemplazar a los taxónomos. No. Porque el taxónomo no solo hace taxonomía, hace de todo. No sé, no es solo, a ver, con Miguel Archangel, colesterol. Miguel, ¿qué te parece que come este bicho? Es así, no es solo qué es este organismo, ¿qué te parece que come? Ellos saben de biología, saben de hábitos alimenticios, saben de dónde viven. El taxónomo sabe un montón de cosas. Sí. Acá, Además, al taxónomo lo necesitas para hacer el listado. El inventario de especies correcto. a las que le haces el ADN. Pero ni hablar. Ni hablar. Sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Yo en realidad hago comentarios y una pregunta después, pero el comentario en realidad es un agradecimiento, porque la verdad que lo hago público acá, la pasión que transmitís. Y bueno, yo cuando estaba empezando el doctorado, Eduardo me dijo, tenés que ir a hacer el curso que da Laura en La Plata y qué sé yo, y pudimos ir con Guille, y de hecho hay varios acá que hicimos ese curso hace unos años ya, y bueno, y ver el equipo de trabajo, todo el laburo, Luis, los chicos, bueno, hay muchos de los chicos con los que tenemos ya casi amistad, y bueno, eso es súper valorable para quienes estamos ahí hace un tiempo arrancando, y bueno, felicitaciones y muchas gracias por eso. Y la pregunta particular es sobre uso del suelo. Sí, está muy bueno lo que mostraron. La pregunta es si en Patagonia, en la zona central de Argentina, está empezando esta cuestión del manejo de la ganadería holística o la ganadería regenerativa, y tiene que ver con una práctica de manejo ganadero más en lo básico, rotativo, ¿no? Hacen rotar el ganado y dejan zonas de descanso y demás. Y tengo entendido que Argentina llegó de hecho a Patagonia a través de esta empresa OMI 21, más que nada con las ovejas primero. No sé si estarán trabajando en ganadería
lo tenían como en el radar, lo habían evaluado. Cuando nosotros empezamos a meternos en este tema de intensificación, tuvimos que aprender mucho de manejo. Qué era intensivo, qué era invernada, qué era veranada, qué era la rotación, cuándo estaban abajo, cuándo estaban arriba. Hay cierto manejo. El tema es que el problema es que el minifundista que tiene algunas vacas, tiene un pedazo de arroyo y el agua la saca de ahí. No hay práctica de poner bebederos afuera del arroyo. La vaca llega donde llegue, no hay conciencia, todavía cuesta mucho cambiar la mentalidad de que no se llegue a reformar, que esta es cuestión de la rotación y todo eso. Nosotros vemos que cuesta mucho cambiar. Y también es cierto que hay que sincerarse de que tampoco es que hay 1000 terratenientes, 1000 personas que están haciendo engorde en field, porque a veces no conviene económicamente. ¿Por qué? Porque tenés que tener granos de afuera, tenés que pagar gasoil. Todo depende también de la actividad del vaivén económico. Si es conveniente o no es conveniente para el productor. ¿Cuánto le cuesta engordar una vaca 1 kilo de peso vivo en el escenario actual económico, de acuerdo al precio del gasoil, a cuánto le cuesta transportar y demás? Entonces eso también es muy fluctuante. Eso es lo que vimos nosotros. La empresa la he escuchado, la que mencionás. Sí, yo creo que, no sé si no están radicados en Trevi también. Así que están ahí. Es un tema. Y nosotros tenemos una malísima experiencia en el territorio patagónico con esto de el sobrepastoreo bovino, ¿no? Un territorio en donde se ha acelerado un proceso de desertización por una mala práctica que ha sido la sobrecarga ganadera. Y todo el territorio patagónico está. Hay mapas que produjo del valle que vos ves, es rojo puro. Es tremendo, sobre todo en la meseta, pero alcanza algunos lugares de precordillera también, ¿no? Y bueno, y estamos experimentando unos momentos de sequía muy importantes. Una preguntita más tenés. Una más y... Yo tengo el micrófono. Hola Laura, un gusto como siempre. Hola. Un gusto escucharte como siempre. Voy a hacer cortito así no nos demoramos. Me quedé pensando en algo que dijiste respecto de los sitios urbanos, cuando hablabas de la limpieza de taxas, que bueno, había solo 2 o 3 tolerantes, ¿no? Nosotros también estamos trabajando en urbanos, ¿no? Y el sitio puntual donde ustedes fueron a tomar la muestra para considerar como uso urbano es, te pregunto, ¿no? Pero es bastante probable que sea así, es después de la descarga de efluentes, tratados o no tratados, ¿no es cierto? Sí, pero no es solo un punto, es una media de varios sitios visitados urbanos. Pero aguas abajo de los... Sí, son sitios Vos sabés que, abajo. claro, nosotros a Terete también decidimos tomar urbanos aguas arriba, pero en el centro de la ciudad, porque nosotros percibimos que está como es también degradado la asunción. Y bueno, esto que te voy a decir como anticipando lo que vas a leer pronto cuando llegue acá el informe, la tesis de Victoria. Pero lo que estamos viendo, que ahora que hemos como rastrillado toda la cuenta de nuevo, después de 20 años que Mari y sus compañeras lo hicieron, hay como una homogeneización de la fauna, ¿no? Por ese uso histórico tan intensivo que hay, sobre todo de agriculturización en Córdoba. Bueno, entonces como que está, o sea, incluso hasta hay más bichos y más abundantes en estos sitios urbanos, como que están siendo favorecidos por alguna cosa que estamos queriendo terminar de analizar. De dilucidar. O sea, pero digamos, ¿cómo es la diferencia, ¿no? En estos sitios que son, bueno, están aguas abajo de los efluentes, que tienen que ver con el uso urbano de la ciudad, en donde baja muchísimo la riqueza por esa carga urbanica alta, pero en donde está la ciudad realmente, que hay un montón de impacto también, estas especies como oportunistas y tolerantes están como aprovechando este ambiente y el no tener los sitios de referencia, que eso también me quedé pensando, ¿no? Nosotros en lo que es la cuenca media baja de Córdoba, los sitios de referencia no existen, ¿no? Entonces, bueno, lo importante también de lo que vos decías, de lo que es hacer esa ecología histórica, ¿no? Cuando tiene uno un seguimiento de tantos años. Sí. Y nosotros vimos que aún en sitios periurbanos hay degradación, es un poco lo que hacen el trabajo limpio, o sea, no es solo toda la parte urbana, sino que aguas arriba ya también hay. ¿Por qué se deforesta? ¿Por qué se colecta leña? ¿Por qué se hace recreación y más? No es tan impactante como lo que vemos, obviamente, todo el casco y toda la parte de aguas abajo. Pero sí se ve. Es no tan impactante, obviamente, pero
es... Y otra cosa chiquita que también vamos para hacer una mini catarsis, te quería preguntar cómo les había ido con esto de entrar a los sitios para hacer el estudio de la ganadería intensiva, ¿no? Y mal. Porque a nosotros nos costó muchísimo como entrar a los campos. No quieren. O sea, si les decían la verdad o les decían otras cosas a los dueños para saber qué estaban haciendo. Sí, hemos tenido en algunos lugares con los brazos abiertos. En un sitio en particular casi la sacaron corriendo a Cristina y mal. Digamos, vino un día con la cara de ¿qué pasó? No, bueno, y hablar despacito y trabajar y qué sé yo, y conversar y que esto es ciencia, qué sé yo, y que no vamos a publicar, que no vamos a hacer, porque está contaminando, no lo vamos a ventilar a los cuatro vientos. Es un estudio, es complicado, es complicado. Bueno, y nosotros tenemos una historia también que tiene que ver con, es un antes y un después del episodio de la minería. No sé si saben todo lo de Esquel. Bueno, lo que pasó fue, nosotros entrábamos a los campos, a las propiedades, como INTA, que veían, universidad, para. Después de que pasó lo de la minería, que hicieron muchas prospecciones mineras sin permiso, a nosotros ya nos empezaron a mirar con muchísima desconfianza. Y ahora vamos todos identificados, todo, pero quedó como la gente quedó quemada porque encontraba gente en el campo haciéndole perforaciones por el tema minero. Con un antes y un después. Ahora es como que la gente está mucho más desconfiada, o sea, afortunadamente nos acercamos a esos lugares con gente de la localidad, de secretarías y demás, que conocen o con INTA, que tienen más entrada, ahí nos va mejor. Bueno, le agradecemos nuevamente, Laura.